Esta es la lección número 10 de una serie de escuela dominical que se titula Columna y baluarte de la verdad. Porque estuvimos estudiando la primera epístola a Timoteo y vimos que eso es lo que la iglesia de Dios debe ser, columna y baluarte de la verdad. Lo que significa es proclama la verdad y defiende la verdad. Pero entonces iniciamos una nueva serie, esta para indagar y cómo es que la iglesia realiza esa función de ser columna y baluarte de la verdad. Primeramente vimos una serie de lecciones con respecto a la adoración, porque la adoración es la principal tarea de la iglesia y debemos entender entonces qué pide Dios de nosotros y cómo debe ser la adoración a Dios. Estuvimos entonces estudiando el principio regulador, las partes del culto, por qué hacemos unas cosas y por qué no hacemos otras cosas. Si está interesado en esto, entonces, y no las ha visto porque nos está visitando o porque estuvo ausente, busque por favor. Vamos ya entonces, esta es la lección número 10 de esta serie. Y hoy veremos que para que una iglesia sea columna y baluarte de la verdad, debe ser una iglesia ganadora de almas. Les invito a abrir la Sagrada Escritura en Proverbios 11, el versículo 30. Proverbios 11, 30. De paso, esta fue la enseñanza que compartí con los hermanos en la iglesia en Orotina, donde recientemente fueron ordenados 2 ancianos. Y Proverbios 11:30 dice, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Recuerden también que estas enseñanzas las estamos dando para el presente y para el futuro. No sabemos quién esté dentro de años, si el Señor no viene de pastor en esta iglesia. La iglesia debe saber que esto es esencial y que si en esos prospectos de nuevos ancianos, de nuevos pastores, no ven estas marcas, deben ir y exigirlo, que así sea, que la iglesia debe ser ganadora de almas. Pero para que una iglesia sea ganadora de almas, no es posible si sus líderes no son ganadores de almas. Los pastores tibios hacen creyentes negligentes, decía un pastor presbiteriano de nombre Horacio Bonner. Y piénsenlo, es siempre así. Pastores tibios, vamos a ver iglesias con creyentes negligentes. Ahora bien, al haber dicho esto, no significa que toda iglesia que está experimentando tibieza espiritual es culpa del pastor. No es eso lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que no podrá la iglesia avanzar si su pastor o pastores no avanzan. No podrá la iglesia ser ferviente ganadora de almas si sus líderes no lo son. Otro predicador decía cosas bastante duras al respecto de esto y deben estar enterados que son realidades que otros han experimentado y nos comparten. Decía un predicador llamado Rowland Hill, la predicación imprudente disgusta. Eso hay mucho hoy en día. La predicación tímida pone a dormir. Solamente la predicación audaz es la única que pertenece realmente a Dios, es decir, la que tiene denuedo. El ministro entonces de la iglesia, los pastores deben ser ganadores de almas. ¿Y qué es eso? ¿Cómo se hace? ¿De qué se trata? Ese es el llamado de Cristo a sus apóstoles que se transmite ahora a los pastores. Hay que ser pescadores de hombres. Necesitamos ver conversiones de pecadores y necesitamos ver a esos pecadores siendo santificados, creciendo en santidad. Sin esto, una iglesia está muerta. Si no se ven conversiones, bautismo, gente avanzando en santidad, muchas veces lo que se ve es gente retrocediendo,
cuando llegaron a la iglesia tenían un cierto nivel y más bien se van descuidando. Primero, es claro que hace falta enfatizar que el verdadero ganador de almas es Cristo mismo. Él es el ganador de almas por excelencia y Él gana almas de una manera que nosotros no lo podemos hacer. Es decir, en Hechos 20:28, cuando el apóstol Pablo está hablándole a los ancianos de Éfeso, les dice esto: la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, en ese sentido, nosotros no podemos ganar almas. Si estamos hablando de este ganar almas de Cristo, solo Cristo lo pudo hacer. Porque lo que está diciendo es que Él las compró. Él dio lo que se necesitaba para ganarlas, que fue su propia sangre. Pero hay otros sentidos en los que nosotros sí tenemos que ser ganadores de almas. Y muchas veces nos va a servir para entender un tema, ver cuál es lo contrario. Si yo les digo que debemos ser ganadores de almas, ¿qué sería lo contrario? ¿Qué es lo que no debemos ser? Bueno, yo lo pongo de esta manera: ahuyentadores de almas. Es decir, hay personas que con su manera de ser y su trato, y hay iglesias que con su manera de ser y su trato para con los que vienen, casi que les están diciendo: no vuelva aquí. No son ganadores de almas, sino más bien ahuyentan a las almas. No queremos entonces perder almas, queremos poder ganarles la confianza. De eso se trata también, ganar almas. Y ahí dice que es sabio. Nosotros leemos que eso es lo sabio, eso es lo que agrada a Dios. Ganar la confianza de las personas. ¿Para qué es? Para poder ayudarlos. La gente no se va a dejar ayudar si no le hemos ganado la confianza. Entonces, número uno, debemos cuidarnos de no ser ahuyentadores de almas. Por ejemplo, ¿cómo pudiéramos nosotros ser ahuyentadores de almas? Dando una imagen incorrecta de lo que es ser cristiano. Si usted es cristiano y a usted lo ven como que ese cristianismo a usted lo que le trajo fue un pesar, y desde que soy cristiano tengo que ir todos los domingos a la iglesia y no puedo faltar y cosas así. Si ellos ven eso, usted no los está ganando, los está ahuyentando. Qué diferente es si nosotros aprendemos a deleitarnos en Jehová, como dice Isaías 58:13. Y entonces ven y dice: mire, llueva o truene, él va a la iglesia. ¿Qué es la cosa? ¿Qué es lo que hay ahí? Y nosotros podemos decirle: ¿qué es lo que hay? No, ¿quién es el que está? Es la presencia de Dios, es su voz que vamos a escuchar y le vamos a adorar. Eso es, vamos a ganar, no a perder. También dando una imagen incorrecta de lo que es la iglesia. Podemos ser ahuyentadores de almas. Ya habíamos conversado un poquito de esto en el pasado, pero siempre es necesario enfatizarlo. Si hay personas entre nosotros que no se unen a la iglesia porque están percibiendo que aquí para ser miembro hay que tener un cierto nivel de santidad, nuestro mensaje es incorrecto. Cristo recibe pecadores. Lo que se pide de una persona para unirse es que ame a Cristo y que esté dispuesto a seguir a Cristo con nosotros. Es decir, que se ha convertido, que haya nacido de nuevo. Pero el que haya sido convertido y nacido de nuevo no significa que no lucha con pecados y no tiene problemas aquí y allá. Y para eso está la iglesia, para eso están los ancianos, para ayudarlo, para alimentarlo, para exhortarlo. Y ahí está, entre todos, lo vamos a ayudar a esa persona en su caminar cristiano. Cuando la Biblia nos dice en Efesios 4:11 que Él constituyó los ministerios en la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo, y Él describe los diferentes oficios, Él dice: Él mismo constituyó, y esto es importante, lo hace Dios. Es Dios el que llama hombres y puso para que edifiquen su iglesia. Primero dice: a uno constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros. Esa parte es importante. Son 4 ministerios, no 5.
Pastores y maestros es un ministerio. Esto lo podemos entender por la manera en que está escrito esto en el idioma griego. Vemos 4 cosas bien diferenciadas, nada más que la última está calificada en 2. Entonces, a unos apóstoles, a otros los puso como profetas, a otros como evangelistas y a otros pastores y maestros. Nosotros en otro momento ya estudiamos por qué no hay apóstoles más y ya no hay profetas más. Y bueno, en cuanto a evangelistas les digo, hay 2 posiciones. Ustedes pueden después estudiar un poquito más. Hay denominaciones que creen todavía en el oficio de evangelista como tal. Hay otros que creemos que ya ese también pasó pero vean una cosa, los que no creemos que haya apóstoles, que haya profetas o evangelistas, sí creemos que ese ministerio se perpetúa en el ministerio del pastor. Porque el pastor no es un apóstol, ni tiene las calificaciones de un apóstol, y sin embargo tiene un ministerio que es apostólico. ¿En qué medida? En que él enseña la doctrina apostólica y enseña a la iglesia a defender la doctrina apostólica. No es un profeta en el sentido de que él reciba revelación directa de Dios y sin embargo el ministerio del pastor es profético. ¿En qué sentido? El profeta denuncia y le dice al pueblo, vuélvanse a Dios, esto dice Dios. Esa frase profética que se escucha tanto en el Antiguo Testamento, así dijo Jehová, así dice el Señor. En ese sentido, el pastor dice esa frase, así dice el Señor, cada vez que enseña y predica. Si él predica la palabra, esto lo está diciendo Dios. Ahora, obviamente hacemos la aclaración de que no es lo mismo que el ministerio profético en el cual él hablaba de verdad, infaliblemente en el nombre de Dios. Los pastores no, es la congregación la que tiene que ver si de verdad así dice Jehová, porque ustedes tienen Biblia, ¿verdad? Y en el caso de evangelista, bueno, nosotros creemos que el pastor debe hacer labor de evangelista. Pero el pastor entonces debe hacer, y esto de ganar almas, por eso enfatizo tanto lo de pastor, por lo que les decía al inicio. Si el pastor o los pastores o los líderes de la iglesia no son ganadores de almas, la iglesia no va a ser ganadora de almas. El apóstol Pablo le dice a los ancianos de Éfeso, Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ya nosotros esto lo estudiamos con detenimiento cuando vimos la primera epístola de Timoteo que estaba titulada, ¿verdad? Aprendiendo a conducirse en la casa de Dios. Lo vimos extensamente, pero solo es un recordatorio. Esa es la labor pastoral, esto que se dice aquí. La palabra obispo, ¿recuerdan? Episcopo, de donde viene episcopal, dos palabras que se unen, epi, que significa por encima, y scopo, que significa ver. Entonces, el verdadero pastor es un pastor que está observando y supervisando. Esa es labor pastoral. Pero también dice para apacentar, y apacentar significa alimentar, cuidar. Esa es la labor del pastor, cuidar las ovejas, la oveja que se enferma, la oveja que se tropieza, que se extravía. Esa es labor pastoral. Entonces, todo lo que estamos diciendo de cómo la iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad, en gran medida depende de que sus líderes den ese ejemplo para que los demás lo sigan, para que los demás sigan ese ejemplo. Un pastor que entonces realiza bien esa función pastoral hace que los miembros de la iglesia también tengan esa actitud para con sus hermanos, de cuidarse unos a otros. Debe la iglesia revisar que los que llama como pastores y predicadores en la iglesia sea gente que cree lo que predica.
La gran tristeza del cristianismo de todas las épocas, en todas las épocas el cristianismo ha experimentado esta tristeza. Hombres que predican, pero parece que no creen lo que ellos están predicando, ni viven lo que ellos están predicando. Eso es lo que necesitamos, gente que de verdad crea lo que predica, que lo crea con toda el alma. ¿Por qué? Porque los que escuchan así lo percibirán. Yo espero, mis estimados, que ustedes que me conocen y que nos conocen, cuando predicamos, ustedes dicen, este hombre está hablando de lo que él cree, lo que cree con todo el corazón. Claro, no lo vivo como debería. Y ese es el dolor de todo cristiano. Que no vivo a la altura de lo que yo sé que pide Dios de mí. Pero esa es la lucha del cristiano, pero lo creo. Entonces, pensemos bien cuando decimos ganadores de almas, ¿qué es lo que queremos? ¿A quién no le gusta ver una iglesia llena? Todos los pastores podrán decir que sí, y yo creo que ustedes mismos se sienten bien cuando la iglesia está llena. Pero ¿qué es lo que queremos realmente? ¿Es esa la meta? Porque si la meta es llenar iglesias, hay mejores métodos de esos mundanos, de esos pragmáticos. Hacemos lo que la gente quiera y la iglesia se va a llenar. Pero la meta no es esa. La meta es la salvación de las almas. Somos conscientes de que pueden estar sentados ahí, creerse cristianos, parecer cristianos y no ser cristianos. Y nuestra meta es que sean cristianos de verdad. Que sean personas de verdad nacidas de nuevo, convertidas. Eso es ganarlas, ganar almas. No que vengan a la iglesia simplemente, las ganaríamos pero para la iglesia. Pero es para Cristo que debemos que ganarlas. Mis estimados, entonces debemos tener esta convicción que un ministerio estéril es una tragedia. Ahora, a veces a hombres de Dios les ha tocado esa dura tarea de ser predicadores a gente que no los aprecia y que no vieron el fruto. Esos son casos especiales. Pero en general la iglesia, cuando es ganadora de almas, se esfuerza en que Dios sea glorificado en eso, en salvación de pecadores, en la santificación de su pueblo. Porque, por ejemplo, estamos nosotros involucrados en una escuela de verano en la comunidad de La Paz, en Desamparados. ¿Qué es lo que buscamos con eso? No es simplemente estar ocupados. Qué bueno, tenemos algo más que hacer. Hay más de 150 niños que van a escuchar. Tenemos que ganar esas almas. Y ganarlas, vuelvo a decir, no significa que vengan aquí. Es que vamos a sembrar una semilla ahí. Y esos chicos, sea ahora, sea dentro de 5 años, sea dentro de 10 años, si nosotros logramos y supimos sembrarle la semilla del Evangelio, algún día se cuestionarán. Sí, yo recuerdo que una vez llegaron unos de una iglesia y nos dieron una enseñanza, algo de Dios ahí. Y Dios puede usar eso para traerlos a Cristo. ¿Entienden? Nosotros somos ganadores de alma en ese sentido. No es que vengan aquí necesariamente. ¿Por qué vamos a la evangelización los sábados? La gente sigue preguntándonos, ¿y qué? ¿Van a la iglesia de los que evangelizan? La respuesta es no. No sabemos si estarán yendo a alguna iglesia o si no es el tiempo y si Dios va a usar esas breves predicaciones y esos momentos para ir a evangelizar para que en el futuro esas personas vengan a los pies de Cristo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, capítulo 4, versículo 5, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿No les parece interesante que en esto de la obra de evangelista le dice que tiene que soportar aflicciones? Porque no es fácil. A veces podrás venir ese pensamiento, ¿valdrá la pena lo que estamos haciendo? Estamos esforzándonos, pero todavía no estamos viendo. Bueno, Cristo le había dicho eso a los discípulos, venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres.
Hablen con los pescadores y verán, y hay relatos en la misma escritura, que habrá noches en las cuales lanzaron la red y nada que pescaban. Y hay quienes se van, de hecho hay gente de esos de pesca deportiva que dice que más es por ir a estar con los amigos, pero no pescan nada, porque pescar no es tan sencillo. Bueno, lo que quiero decir es, se dará eso en nosotros también. Vamos, tratamos. Lanzamos el anzuelo, las redes y todo, y no vienen todavía los peces. Y una cosa muy importante es que nosotros no debemos excusar nuestro involucramiento del ganar almas en la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros claramente, que nos adherimos a la teología reformada, sabemos que Dios tiene los suyos y que, como dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. ¿Y cómo toma un versículo como ese el vagabundo? El Señor los añadirá. No hay que hacer nada. Sí, el Señor los añadirá por la predicación suya, por el testimonio suyo, por el esfuerzo que usted está haciendo en traerlos a Jesucristo. Eso usará el Señor. Debemos esforzarnos. Una iglesia ganadora de almas entiende bien el lugar de la apologética. Esa frase y eso casi que se ha vuelto para algunos una especie de deporte cristiano. La iglesia tiene que ser muy cuidadosa de ver cuál es el lugar de la apologética. Apologética es esa defensa de la fe. Y hay personas que creen que están defendiendo la fe y lo que están es embarcados en discusiones porque les gusta discutir y les gusta ganar discusiones. Esos no son ganadores de almas. Ellos disfrutan de ver debates, el de tal contra tal, el calvinista contra el arminiano y el premilenial contra el no sé cuál, y ahí están en eso. Claro que sí, nosotros tenemos una posición, no es que nosotros, y ustedes lo saben, defendemos la verdad y la doctrina, pero nosotros no entramos en discusiones vanas, lo que queremos es ganar almas. Y si esas personas con las que estamos hablando de verdad tienen interés en esos temas que son de debate, lo hacemos diferente. Jamás, hermanos, en las redes, jamás en foros públicos. Eso es puro mundano. Así no se hace, hermanos. Evitémoslo lo más posible. Entonces, yo quiero ganar. Supongamos que tengo un conocido, un creyente, que él cree en que la salvación se pierde. Y él defiende. Bueno, ¿qué tal si en vez de meternos en discusiones le invitamos a salir un día o a tomarnos un café y a ver lo que yo he visto que la Sagrada Escritura muestra de realmente cómo es esto de la salvación? Que al que Cristo salva, lo salva de verdad y nunca nadie más se lo puede arrebatar de la mano. Cosas así, pero diferente, es ganarlo lo que quiero, no ganarle la discusión, ganarlo a Él. ¿Ven la diferencia? Eso es ganar almas. Entonces, evitemos discusiones y polémicas, sobre todo en internet, y las vamos a sustituir por reuniones presenciales para compartir la verdad del Evangelio. ¿Cuántas veces he tenido que corregir a hermanos que en cuanto se topan con otras personas de otra posición doctrinal, los veo que están hablando de la predestinación y todo eso, y yo digo, ¿es eso sabio? ¿No es más importante hablar de la conversión? Puedo estar hablando con una persona que ni siquiera es convertida y decir, eso es más importante. ¿Ha nacido usted de nuevo? ¿Ha experimentado ese cambio de corazón? Ahora, ¿cómo eso sucede? Lo entenderemos después. Porque el creyente todavía, cuando es convertido, no entiende qué fue lo que pasó en su alma. Y tristemente, por esas posiciones doctrinales, cree que él que él buscó a Dios, que él lo hizo. Por la palabra se dará cuenta que no. Pero quiero decir es cómo abordamos esas cosas. Una iglesia ganadora de almas será sabia en esto. Pregunto una vez más, ¿será que hay gente que ha venido aquí o a alguna iglesia del Señor y en lugar de sentirse atraída por el amor de Cristo, se ha sentido alejada o rechazada?
Ese es un pecado del cual nos tenemos que arrepentir. Porque nuestro Señor Jesucristo y Salvador y nuestro ejemplo y maestro comía con pecadores y con publicanos. ¿Pero para qué? No para compartir con ellos su error y su pecado, para ganarlos. Para eso es, porque ya habíamos visto hoy hace 8 y en otras, que eso sí, no nos juntamos con cualquiera que diga ser cristiano y que viva en pecado y como el mundo. Con el tal, dice el apóstol Pablo, ni aún comáis. No, con eso no. Pero estamos hablando de ganar personas, de ganar almas. Algunas personas también, como les decía, en esto de la apologética se apoyan en versículos como Judas, cuando nos dice que tenemos que contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Claro que sí, es que una cosa no contradice esto. Debemos ser defensores de la verdad y proclamarla y defenderla, sobre todo contra las perversiones modernas. Pero eso es una cosa y otra cosa es las almas. Cuando usted habla con alguien, desee el bien de esa alma, que esa persona con la que usted habla sepa, percibo que yo a esta persona le importo. Eso es. Los pastores, por ejemplo, tendrán que ganar almas cuando lidian con personas que vienen de falsas religiones, de falsas iglesias, de sectas. Nosotros que también experimentamos eso sabemos que eso es un proceso largo. Si usted ha estado en una iglesia falsa o tal vez en una secta o tal vez en una religión falsa, usted se ha contaminado y toda esa contaminación necesita eso, una desintoxicación. Poco a poco la verdad irá haciendo efecto, pero la verdad se la vamos a servir con amor y si es necesario a cucharaditas, no abrir la boca y meterle las cosas a la fuerza. Así no es ganar almas. Ahora en los minutos que me restan voy a decirles de qué manera la iglesia como tal es ganadora de almas a través de la disciplina eclesiástica que dirigen obviamente los ancianos. Cuando la iglesia practica la disciplina eclesiástica de la cual habla Mateo 18, que nosotros conocemos, las ofensas, ustedes escuchan, presten atención a esa palabra. Un hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, habrás ganado. Es que esa es la idea, ganado a tu hermano. Para eso fue que le hablé. No fue para entrar en una discusión ni para regañar, no, para ganarlo. Y si usted fue sabio, usted lo gana y nadie más se dio cuenta. ¿Es así? ¿Esto lo practicamos? Hablarle a solas al hermano, pero con tal amor que lo que quiero es ganarlo, porque yo busco el bien de mi hermano. A los que se han extraviado de la verdad, también con amor. Mientras ellos, dice Santiago 5:19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Debemos preguntarnos, hermanos, ¿cómo es que se hace esto y alguno le hace volver? ¿Cómo se hace tal cosa? Si no es ganándolo con amor, mostrándole la verdad. Ahora, si él se aferra al error y si lo que quiere es difundir su error, la Biblia, hoy hace 8 también lo vimos, dice, no le digáis bienvenido, porque él ha negado la doctrina cristiana. Ahora, en ese versículo de Proverbios 11:30, no solo dice que el que gana almas es sabio, sino que nos dice realmente cómo funciona la vida de un cristiano y de la iglesia en particular. Porque lo que es la primera parte, la segunda es la explicación de la primera parte. Cuando dice, el fruto del justo es árbol de vida, es un paralelo o está diciendo que es lo mismo que el que gana almas es sabio. ¿Cómo es esto de que el fruto del justo es árbol de vida? Lo primero que nosotros tenemos que ver es, qué interesante, que es el fruto es un árbol.
El justo da un cierto fruto, pero ese fruto es un árbol. ¿No le llama la atención esto? El fruto del justo pudiera ser otra cosa, pero dice que es un árbol, es árbol de vida. Eso es lo que es la iglesia ganadora de almas, y eso es lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos? Gente que ellos mismos van a ser árboles que dan fruto para la gloria de Dios. Eso es lo que nosotros queremos. Sigo insistiendo, si no tenemos claro, pensaremos que lo que ganar almas es ganar gente que venga a nuestra iglesia. Lo que deseamos es por decirlo así, una reproducción de árboles fructíferos. ¿Cómo se hace eso? Hay muchas maneras. No crean que solamente para ser ganador de almas usted tiene que estar entre el grupito que vamos los sábados a evangelizar a los parques. Si puede unirse, bienvenido. Y esa es una manera, nada más una manera. Ni todo el mundo puede hacerlo, hermanos. Yo soy consciente de eso porque vamos y escuchamos a otros de otras iglesias lo que están diciendo y yo a veces digo, no está ganando, así no va a ganar ninguna alma. O sea, lo que está... Bueno, ustedes conocen cómo es. Pero entonces hay muchas maneras. Se necesita un cierto don para usted poder hacerlo de esa manera, públicamente. O por ejemplo, abordar extraños. No cualquiera lo puede hacer. Debemos entender esto. Y si usted es de los que se siente mal porque no puede, o sea, debe entender que hay otras maneras en las que usted puede ganar almas. Miren lo sencillo que vemos en Juan 1:46 cuando vemos que Cristo llama a sus discípulos y entonces Andrés, que ahora se hace discípulo de Cristo, llama a su hermano Simón, a Pedro, y le dice, hemos hallado al Mesías. Y el otro va. Y Felipe va y le dice a otro amigo, a Natanael, hemos hallado al Mesías. Así debería ser nuestra evangelización. Miren, yo quiero compartir con usted algo que yo he encontrado tan maravilloso. Lo que realmente es conocer a Jesús. Y esto ha cambiado mi vida. Y quisiera compartirle cómo fue que lo cambié. Porque entendí al final quién es Él y qué fue lo que Él hizo. Y qué es lo que pasó en la cruz del Calvario. Bueno, tal vez no se lo diga así con esas palabras, pero usted le comparte. Bueno, lo único que le dijo Felipe a Natanael fue esto. Hemos hallado al Mesías, a aquel de quien habló Moisés, a Jesús de Nazaret. Eso fue todo lo que le dijo. Y para Natanael eso no era gran cosa porque le dice, de Nazaret va a salir algo bueno. Y aquí es donde vemos lo que yo te estoy tratando de transmitirles. Felipe no empezó una discusión apologética. ¿Qué le dijo Felipe a Natanael? Ven y ve. Eso es lo que le dijo. Y entonces si usted no tiene mucha palabra, si usted no puede compartir tal cosa, ande un tratadito, léaselo cuando pueda. O cuando me acompaña a la iglesia. Y ya. Y quiera Dios, si usted eso lo hizo con amor y en oración, resulta que la persona vino a la iglesia, resulta que Dios le habló en la predicación, resulta que se convirtió. Ven y ve. Porque esto es algo que en una iglesia sana usted por la gracia y gloria a Dios porque es así, puede hacer. Les doy mi testimonio, que yo sé que es el de muchos otros. Yo iba hace muchos años a una iglesia y por varios años fui y amé mi iglesia, amé mi pastor y amé mis hermanos. Pero yo no tenía la confianza de invitar a alguien a la iglesia. Porque me daba vergüenza. Porque yo decía, ¿y si yo invito a tal amigo o tal? Y al pastor se le ocurre decir uno de esos chistes que a veces dice, porque ellos me va a dar pena. No podía, porque aunque a veces, vean que en la gracia de Dios a veces había buena predicación, a veces no. Entonces, pero ustedes que van a una iglesia que es bíblica y que ustedes saben que el que va a exponer ha hecho su mejor esfuerzo por explicar la palabra de Dios, tiene que tener la confianza de decirle a su amigo, a su familiar, acompáñeme un día a la iglesia.
Y usted sabrá que él no va a escuchar ninguna locura, ni pensamientos de hombres, ni va a haber charlatanerías, ni cosas vergonzosas, que va a escuchar una exposición de la palabra de Dios. Que a la palabra de Dios aquí se le tiene el respeto y la reverencia que se le tiene a Dios mismo, porque la palabra de Dios es la que nos dice quién es Dios y cómo es Él. Pero entonces, volviendo al asunto como iglesia, la iglesia tiene que ser ganadora de almas en los procesos de disciplina, porque nosotros somos una comunidad de pecadores y hay quienes tropezarán en una cosa o en la otra, y habrá, como hay en toda iglesia bíblica, necesidad de disciplina. Una iglesia sin disciplina va dejando de ser iglesia poco a poco. Pero entonces, al tener un hermano o una hermana a la cual se le ha aplicado una disciplina, ¿qué quieren los demás? Habrá quienes tengan un mal corazón que dice, qué bueno que lo disciplinaron, qué bueno que lo suspendieron. ¿Habrá quien tiene un corazón así? Eso no es una iglesia que gana almas. No, lo que quiero es, porque el fruto del justo es árbol de vida, quiero ver en ese que disciplinaron que vuelva a dar fruto para Dios, verlo restaurado, verlo que ahora otra vez con gozo está sirviéndole al Señor, que fue readmitido en la comunión. Santiago en su epístola en el capítulo 3 versículo 18 dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Eso es de lo que nosotros estamos hablando. No ganamos solo almas hablándole el evangelio en conversos, ganamos almas aquí entre nosotros, ganándonos la confianza. Y para eso tenemos que ser pacientes, porque no todo el mundo es igual. Hay gente tan amistosa que con 2 días de conocerlo ya son amigos. Y hay otros que van a llevar mucho tiempo para poder ir y quebrar esa pared y hacer contacto y tener entonces ya confianza para hablar de cosas que realmente importen. Somos ganadores de almas, debemos serlo, eso es lo sabio. Y la iglesia que quiere ser columna y baluarte de la verdad debe revisarse si en alguna manera está, en vez de ganando almas, ahuyentando almas. Porque sí es cierto que nosotros tenemos que mantener el estándar de Cristo, pero cuando tratamos con personas nuevas o que están llegando o que no son miembros, tenemos que ejercer toda la paciencia que Dios tuvo con nosotros. La longanimidad. ¿Recuerdan que les expliqué esa ilustración y qué significa esa palabra? Longánime es algo que usted puede estirar y no se revienta, aguanta que usted lo estire. Seamos así. Si tenemos esa característica, si no somos de que apenas se revienta la amistad, se quiebra, ya no quiero, ya no voy más porque no, tenemos que ser pacientes, ganadores de almas, pacientes con nuestros hermanos, pacientes con la visita que viene. Y eso no significa que estamos cediendo, porque los estándares se mantienen, nada más que con paciencia los aplicamos. ¿Cuál es el estándar? El del Evangelio, que nos dice que nosotros en Cristo y solo en Cristo somos aceptados. No se crea buen cristiano, porque el que se cree buen cristiano no lo es. Todos necesitamos de esa. Y gracias que el Señor Jesucristo fue el mayor ganador de almas, Él nos ganó a usted y a mí. Ganemos nosotros a los demás. Vamos a tener el receso, que Dios me los bendiga.